La primavera de 1941 amaneció sobre una Europa mayormente conquistada por la Alemania nazi, desde los Pirineos hasta la frontera polaca, la esvástica ondeaba sobre naciones cautivas, y en Berlín el ambiente era triunfante, victorioso y completamente confiado, en su cuartel general, la Lair de la Loba, fuertemente fortificado en Prusia Oriental, Adolf Hitler se preparaba para su golpe maestro. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, para su círculo íntimo de generales y aduladores, describió al Estado soviético en términos despectivos, una estructura podrida que solo necesitaba un buen empujón para desplomarse. Esto no era solo estrategia militar, sino certeza ideológica. Hitler realmente creía que los pueblos eslavos eran subhumanos, incapaces de resistir organizadamente, y que las purgas de Stalin habían dejado al ejército rojo sin líderes y desmoralizado. El plan era brutalmente simple, una campaña rápida y violenta de aniquilación antes de que llegara el invierno. 3 millones de hombres, el mejor ejército que Alemania jamás haya desplegado, apoyado por miles de tanques y aviones, estaban listos para dar ese único golpe decisivo que, según Hitler, garantizaría la dominación alemana de Europa durante 1000 años, pero en ese mismo cuartel general, en medio de la confianza y la meticulosa planificación, un hombre veía un futuro diferente desarrollándose. Un futuro de catástrofe y ruina. El general Gotthard Heinrici no era un aristócrata prusiano típico, era un soldado meticuloso, cuidadoso, un maestro de la guerra defensiva que creía en los hechos por encima de todo, y los hechos que se acumulaban en su escritorio eran fundamentalmente perturbadores, mientras que las estimaciones oficiales de inteligencia alemana colocaban la fuerza soviética en aproximadamente 200 divisiones, el propio análisis minucioso de Heinrici, recopilado a partir de reconocimientos en el frente, interceptaciones de radio e interrogatorios a prisioneros, sugería que el número real era mucho mayor, probablemente cerca de 300 divisiones. Había informes persistentes y fragmentados de formaciones soviéticas masivas que se mantenían en reserva, lejos de las zonas fronterizas inmediatas, activos estratégicos que la planificación alemana había ignorado por completo. Aún más alarmante, había relatos dispersos pero consistentes de fuentes diversas describiendo nuevos tanques soviéticos, específicamente el T-34 y el pesado KV-1, cuyos revolucionarios blindajes inclinados y poderosos cañones principales los hacían aparentemente invulnerables a los cañones antitanque estándar de 37 milímetros con los que estaban equipadas las divisiones de infantería alemanas. Heinrici pasó largas noches sin dormir estudiando sus mapas, pero no, como sus colegas, para trazar rutas ideales de ataque. En su lugar, calculaba las vastas distancias vacías de la Rusia occidental, la red primitiva y dispersa de carreteras que inevitablemente se convertirían en un pantano impenetrable durante las lluvias otoñales y el brutal e implacable invierno que había hecho fracasar al gran ejército de Napoleón un siglo antes. Veía un desastre estratégico desplegándose, un abismo aterrador de espacio y tiempo que inevitablemente consumiría las líneas de suministro alemanas y estiraría a sus divisiones de combate hasta su punto de ruptura. Las estimaciones oficiales de inteligencia, concluyó con creciente horror, no solo eran ligeramente inexactas, sino peligrosamente catastróficas, basadas más en pensamientos raciales y prejuicios políticos que en la dura realidad matemática de hombres, máquinas, logística y geografía. El fantasma de 1812 no era una simple curiosidad histórica para Heinrici, era una presencia palpable, una advertencia de la historia que estaba siendo sistemáticamente ignorada. Impulsado por un profundo sentido del deber profesional y una creciente sensación de alarma por los hombres que comandaba, Heinrici sabía que debía actuar. Buscó una audiencia privada con el general Heinz Guderian, el brillante, ambicioso y notoriamente exigente comandante de los ejércitos Panzer, la punta de lanza de la invasión planeada. Su reunión fue tensa y grave. Guderian, el principal arquitecto de la doctrina Blitzkrieg, era naturalmente confiado en el poder de choque y la velocidad de sus divisiones de tanques,
Pero incluso él compartía en privado preocupaciones sobre los inmensos desafíos logísticos y la desconocida y aterradora profundidad de las reservas estratégicas soviéticas. Heinrichi presentó sus pruebas con una precisión sombría y lógica inquebrantable. Habló de la enormemente subestimada cantidad de divisiones, los tanques soviéticos cualitativamente superiores que ahora salían de las fábricas rusas y la enorme e imponente vastedad del terreno que estaban a punto de entrar. Luego utilizó la poderosa metáfora que terminaría persiguiendo toda la campaña. No estamos cazando cuidadosamente un ciervo en un bosque gestionado, Heinz, dijo Heinrichi, su voz baja, seria y cargada de presagio. Estamos provocando imprudentemente a un enorme oso dormido en su propia cueva oscura. Y no tenemos ni el menor concepto de cuán enorme es ese oso, cuán afiladas se han vuelto sus garras, o cuán feroz y despiadadamente luchará para proteger su hogar y sus crías. La imagen fue clara, visceral e inolvidable. Ambos comandantes experimentados comprendieron la magnitud de los riesgos, con corazones pesados. Acordaron que el Führer debía ser confrontado con esta incómoda verdad antes de que se diera la orden irreversible y se pusieran en marcha las ruedas de la destrucción. El escenario estaba ahora preparado para un enfrentamiento climático que resonaría a través de la historia. En la fría y brillantemente iluminada sala de mapas de la Lair de la Loba, bajo el resplandor de las luces eléctricas reflejándose en la mesa pulida, Hitler se encontraba ante sus grandiosos planes operacionales, las gruesas flechas confiadas de la invasión que se adentraban profundamente en el corazón de la URSS hacia Leningrado, Moscú y Kiev. Hablaba con convicción ardiente de una victoria rápida y gloriosa, la culminación final de su visión política. Los generales reunidos, con Keitel y Jodl a la cabeza, asintieron en acuerdo servil, con sus rostros enmascarados de aprobación. Fue entonces cuando Heinrichi dio un paso adelante. Llevaba consigo su grueso expediente de pruebas, un pesado dossier de hechos fríos, verificables, que se oponían directamente a la visión fanática e ideológica del Führer, en ese momento cargado de electricidad. El destino de 3 millones de hombres, el futuro de la nación alemana y el curso de la guerra mundial estaban en un delicado y precario equilibrio. La advertencia, nacida de un análisis profesional meticuloso y un sombrío y firme presentimiento, estaba a punto de ser entregada directamente al único hombre que tenía el poder de detener la inminente catástrofe, pero en un régimen basado en la lealtad inquebrantable y la pureza ideológica. ¿Sería escuchada la razón o el orgullo y el dogma sellarían un destino terrible? El aire dentro de la sala de mapas de la Lair de la Loba estaba espeso con una tensión palpable, una mezcla de anticipación, ambición y el distinto olor del cuero pulido y el aceite de botas. Adolf Hitler acababa de concluir su informe operacional, sus ojos brillando con convicción mesiánica mientras describía vívidamente el inminente y total colapso del Estado judeo-bolchevique soviético. La atmósfera estaba impregnada de una lealtad indiscutible y un ferviente acuerdo. Luego llegó el momento. El general Gotthard Heinrichi fue formalmente invitado a tomar la palabra. No era un orador naturalmente carismático como el Führer, sino un hombre de sustancia, detalle e integridad inquebrantable. Y los detalles meticulosos que estaba a punto de revelar constituían un ataque directo, sistemático y profesional a la misma base de la Operación Barbarroja. Con una calma que anticipaba la tormenta que estaba a punto de desatar, Heinrichi comenzó su fatídica exposición. Colocó deliberadamente sus propios mapas detallados y resúmenes de inteligencia sobre la mesa grande, justo al lado de los optimistas gráficos del alto mando. Señaló metódicamente las discrepancias flagrantes en la conocida orden de batalla soviética, demostrando con ejemplos específicos cómo las divisiones del Ejército Rojo identificadas y confirmadas ya superaban con creces las peligrosamente complacientes estimaciones oficiales. Citó interceptaciones de radio verificables que indicaban claramente el movimiento de ejércitos frescos enteros desde el interior profundo de la URSS hacia el frente, fuerzas masivas que la planificación operativa alemana había fallado completamente en tener en cuenta. Luego abordó el elefante en la habitación, el tanque T-34. Describió su revolucionario blindaje inclinado, sus orugas anchas que ofrecían superior movilidad en barro y nieve, su poderoso cañón de 76,2 milímetros.
todas características que combinadas lo hacían vastamente superior a cualquier tanque principal que el ejército alemán de la Wehrmacht tuviera en grandes cantidades, no fue una presentación de simples estrategias alternativas o cautelosas opiniones. Fue una disección forense, punto por punto, de un cálculo estratégico fatal entregado con la quieta, innegable autoridad de uno de los pensadores más claros y respetados de Alemania. La reacción inicial de Hitler no fue una de compromiso reflexivo, sino de inmediato desprecio. Movió su mano en un gesto irritado de desdén, apartando los preocupantes números como si fueran irrelevantes. El ruso es primitivo, su alma estancada, declaró, su voz rebosante de certeza ideológica. Su industria es atrasada, caótica. Estos tanques de los que hablas no son nada más que torpes imitaciones de diseños occidentales. La cantidad, te digo, general, no es calidad. Luego se lanzó a un monólogo familiar, hablando de la voluntad suprema e invencible del soldado alemán, de la innata inferioridad biológica de los eslavos, los Untermenschen y la corruptora y debilitante influencia del bolchevismo en el espíritu humano. Los hechos empíricos de Heinrich, basados en una rigurosa ciencia militar y observación, chocaban con tremenda fuerza contra el muro inquebrantable del dogma racista de Hitler. En esa sala cerrada, quedó dolorosamente claro que los hechos empíricos no tenían poder contra la profunda creencia fanática, viendo cómo sus argumentos lógicos y fundamentados eran completamente ignorados y desestimados. Heinrich instintivamente cambió su enfoque, se inclinó hacia adelante sobre la mesa de mapas, su voz se intensificó, perdiendo su desapego clínico y ganando una urgencia cruda. Ahora apelaba no a la fría lógica, sino a una comprensión más profunda, más primitiva de la guerra, la historia y la naturaleza humana. Mein Führer, dijo, su tono ahora feroz y suplicante, esta no es una guerra que se pueda ganar solo con voluntad y pureza racial, esta es una guerra de geografía, de logística imposible, de pura resistencia bruta. Estamos planeando meticulosamente para un sprint de 100 metros en una pista preparada. Pero lo que realmente estamos entrando es una brutal y sangrienta maratón, corriendo a través de una vasta tierra primitiva que históricamente ha devorado ejércitos enteros mucho mayores que el nuestro. Regresó a su poderosa metáfora, ahora haciéndola aún más vívida y amenazante. No somos hábiles, pacientes cazadores persiguiendo nuestra presa, somos tontos arrogantes que hemos lanzado imprudentemente una piedra pesada a la cueva oscura de un enorme oso. Ahora estamos nerviosos, parados en la entrada, escuchando atentamente por un gemido de miedo, pero lo que pronto enfrentaremos es un rugido ensordecedor y sacudidor de pura furia. La sala cayó en un silencio estupefacto y profundo. La imagen era demasiado poderosa, demasiado visceral, demasiado aterradora para ser ignorada. Fue esta metáfora específica, la vívida imagen de Alemania, no como un cazador maestro, sino como un mero provocador, enfrentando a un furioso y gigantesco oso despertado. Lo que finalmente quebró la compostura cuidadosamente mantenida de Hitler. La comparación fue una intolerable afrenta personal a su grandiosa visión de la supremacía aria y la inevitable conquista fácil. Explotó. Su rostro se enrojeció profundamente con rabia pura, su voz se elevó a un grito agudo que resonó por las paredes de concreto. Señaló con un dedo tembloroso a Heinrich, acusándolo de cobardía, de derrotismo, de pertenecer a la vieja guardia reaccionaria de generales cuyas mentes estaban atrapadas en la guerra estática del pasado. No escucharé este veneno en mi cuartel general. Gritó, con la saliva volando de sus labios, tus números son mentiras, tu análisis es débil, tu espíritu está contaminado, la voluntad alemana es suprema, es invencible. Pateamos la puerta y toda la estructura podrida se desintegrará en polvo. Estaremos celebrando nuestra victoria en Moscú antes de que caiga la primera nevada. La advertencia no fue solo rechazada, sino violentamente, visceralmente y definitivamente aplastada y pisoteada. El juicio militar profesional fue declarado traición. Los hechos objetivos fueron declarados irrelevantes ante la fe nacionalsocialista. Heinrich no respondió, no vaciló, permaneció inmóvil, una roca en una tormenta de abusos absorbiendo el torrente tóxico sin reacción. El mensaje fue inequívoco, la decisión final y absoluta.
La mayor máquina militar que Alemania jamás haya ensamblado estaba ahora irrevocablemente comprometida en un camino que uno de sus comandantes más capaces y de visión clara sabía, con cada fibra de su ser, que era suicida. Al salir del búnker sofocante y respirar el aire fresco, la brillante luz cálida del verano de junio de 1941 le pareció fría y ajena en su rostro. El destino estaba marcado en hierro. El largo y sangriento camino hacia Moscú, Stalingrado y la ruina total ahora se abría ante ellos. La advertencia se había entregado con valentía, claridad y convicción, y había sido completamente despectivamente ignorada. El oso había sido provocado salvajemente y ahora se despertaba de su sueño, listo para desatar una furia que finalmente consumiría al Tercer Reich en fuego y sangre. El amanecer del 22 de junio de 1941 no rompió con la suave luz del sol, sino con el rugido infernal continuo de 10.000 piezas de artillería. La operación Barbarroja comenzó con un estruendo ensordecedor que recorrió toda la frontera. La máquina de guerra alemana, un instrumento perfectamente afinado e imparable de destrucción, se lanzó a través de la frontera soviética con una fuerza brutal y abrumadora. La Luftwaffe logró casi total superioridad aérea en las primeras horas cruciales, destruyendo miles de aviones soviéticos perfectamente alineados en sus aeródromos, sorprendidos devastadoramente. En tierra, los grupos Panzer de Guderian y Ott lideraron embestidas rápidas que atravesaron las desorientadas líneas del Ejército Rojo como un cuchillo caliente a través de mantequilla, creando enorme cerco en Bialystok, Minsk y más tarde Smolensk. Cientos de miles de soldados rusos, confundidos y desorganizados, fueron capturados en estos vastos y caóticos bolsillos. Los mapas de situación en Berlín mostraban flechas triunfantes y barridas, avanzando profundamente en territorio soviético, aparentemente validando la doctrina Blitzkrieg. El mundo observaba con una mezcla de asombro y horror. Aparentemente, la predicción arrogante de Hitler se estaba haciendo realidad ante sus ojos. El coloso soviético parecía tambalear al borde de un colapso total e inmediato, pero para los oficiales y soldados realmente en el campo, la narrativa triunfante y esterilizada ya comenzaba a deshilacharse, revelando una realidad mucho más oscura y compleja. El general Heinrichi, avanzando con calma con su cuerpo de infantería, observó con profesional preocupación los perturbadores detalles que desmentían los triunfantes titulares desde Berlín. Los soldados soviéticos, incluso cuando estaban completamente rodeados, a menudo rehusaban rendirse, luchando hasta la muerte con una intensidad desesperada y feroz que era tanto impactante como admirable. No se comportaban como una fuerza derrotada o subhumana, luchaban con una valentía obstinada que hablaba de una profunda resistencia. Luego vinieron los primeros encuentros sorprendentes e inequívocos con el T-34, las tripulaciones veteranas de los panzers alemanes, acostumbradas a victorias fáciles sobre los tanques franceses y británicos, miraron con incredulidad y creciente terror cómo sus cañones de 37 milímetros e incluso de 50 milímetros rebotaban sin hacer mella en el blindaje inclinado brillantemente diseñado del T-34. El terror del T-34 comenzó a extenderse como un virus entre las filas alemanas. Un miedo tangible de que su invulnerabilidad tecnológica era un mito. Las advertencias específicas de Heinrichi sobre esta misma arma comenzaban a materializarse en el campo de batalla con letales efectos. Para el general Guderian, la euforia inicial del avance rápido y aparentemente imparable fue reemplazada rápidamente por una creciente frustración. Sus grupos panzer avanzaban a un ritmo impresionante, cubriendo distancias asombrosas, pero constantemente se detenían, retrasaban y desviaban de su objetivo principal. El alto mando y el propio Hitler, obsesionados con la idea de las batallas de calderos, insistían en hacer que las preciadas divisiones móviles se dirigieran al sur y al norte para ayudar a la infantería a cerrar los enormes cerco, en lugar de permitirles mantener su impulso enfocado y decisivo hacia Moscú, el corazón político de la Unión Soviética. Guderian argumentó apasionadamente, casi desesperadamente, por radio y por escrito, sabiendo que cada día, cada hora perdida en estas operaciones secundarias era un regalo invaluable para los soviéticos, dándoles tiempo para reunir nuevas reservas,
fortalecer sus defensas y traer esos ejércitos desconocidos de las profundidades de su país. El Blitzkrieg puro se estaba ralent. La lucha por la supervivencia del Tercer Reich había comenzado en toda su magnitud el 22 de junio de 1941, con el rugido imponente de la artillería alemana reventando el silencio de la frontera soviética. El poder de la Wehrmacht, sin igual en Europa, se desplegó con una furia que buscaba quebrar la fortaleza del vasto imperio de los zares. En las primeras horas de la Operación Barbarroja, las tropas alemanas parecían indomables. Como una ola de acero arrasando todo a su paso, Berlín celebraba, pero el eco de la arrogancia comenzó a desmoronarse lentamente bajo la presión de los acontecimientos imprevistos que comenzaban a suceder en el campo de batalla. El general Heinrichi, quien siempre se había caracterizado por su frialdad analítica y su rigor militar, observaba las primeras señales del desastre que él había predicho. Sabía que el avance rápido de las divisiones Panzer era solo el principio, y que la resistencia que encontrarían en las vastas llanuras de la Unión Soviética no sería de la misma naturaleza que la que enfrentaron en las invasiones previas en Europa Occidental. El T-34, un tanque desconocido para muchos en la Wehrmacht, comenzaba a sembrar la confusión y el pánico entre los soldados alemanes. Los cañones de 37 milímetros y 50 milímetros con los que contaban las divisiones Panzer no podían perforar su blindaje inclinado, y la sensación de impotencia comenzó a calar hondo en las filas alemanas. Los oficiales más veteranos, quienes confiaban en el poder de fuego de sus vehículos y armas, empezaban a ver que la guerra no iba a ser tan fácil como la habían planeado. Las promesas de una victoria rápida se desvanecían a medida que el ejército soviético mostraba una resistencia feroz y determinada, una resistencia que desmentía la visión de un colapso inminente de la URSS. Lo que comenzó como una avanzada relámpago en la que las fuerzas alemanas arrasaban con todo a su paso, pronto comenzó a ralentizarse. Los tanques soviéticos T-34, que Heinrichi había advertido sobre su invulnerabilidad, comenzaron a aparecer en el frente en mayor número. El miedo comenzó a extenderse entre las tropas alemanas a medida que estos poderosos vehículos avanzaban, causando estragos en los pelotones de tanques alemanes. Aunque los panzers alemanes seguían siendo formidables, el T-34 cambió las reglas del juego. Los comandantes alemanes se dieron cuenta de que no podían simplemente pasar por encima de las líneas soviéticas como lo habían hecho en el pasado. Las posiciones de artillería soviética estaban mejor camufladas y fortificadas, mientras que los soviéticos se adaptaban con asombrosa rapidez a las tácticas de la Blitzkrieg. La sorpresa inicial de los primeros días de la invasión comenzó a desvanecerse a medida que las líneas de suministro alemanas se estiraban y se tensaban. Los soldados, que inicialmente se sentían invencibles, empezaban a comprender que el terreno, la logística y la resistencia del enemigo jugaban un papel más grande de lo que jamás imaginaron. Heinrichi, que había predicho este escenario, sabía que la guerra no se ganaba solo con rápidos avances y victorias en el campo de batalla. La guerra, en su opinión, era más compleja que una simple cuestión de fe en la superioridad racial o la voluntad de lucha. La geografía, la logística y la capacidad de adaptarse al entorno y a las circunstancias cambiantes eran tan importantes como la calidad de las armas y los soldados. Las interminables extensiones de terreno soviético se estaban convirtiendo en un cementerio para los avances alemanes. Las carreteras eran malas, los puentes insuficientes y el clima, como temía Heinrichi, ya comenzaba a volverse en su contra. Las lluvias primaverales transformaban las rutas en pantanos, deteniendo el avance de los vehículos motorizados. Los soldados, que se habían acostumbrado a marchar rápidamente, ahora se encontraban atrapados en el barro, lejos de los suministros y debilitados por el cansancio. Las divisiones Panzer, diseñadas para la rapidez, se veían incapaces de mantener el ritmo de la guerra en un terreno tan desafiante. Mientras tanto, en Berlín, Hitler seguía su visión ideológica de la guerra. Su confianza en la victoria no flaqueaba, a pesar de las dificultades. Con cada informe que llegaba desde el frente, el Führer se aferraba a la idea de que el colapso del judeobolchevismo era inminente. Las primeras victorias le dieron una sensación de invulnerabilidad, y sus generales,
muchos de los cuales se mostraban renuentes a desafiar su autoridad, mantenían su lealtad y entusiasmo ante el gran destino de la nación alemana. Sin embargo, en el campo de batalla, las fuerzas alemanas comenzaban a enfrentar una lucha mucho más difícil de lo que esperaban. Las grandes concentraciones de tropas soviéticas, que Hitler había subestimado tanto, comenzaron a hacerse sentir en el frente. La guerra de desgaste comenzó a tomar forma, y la Wehrmacht se encontraba atrapada en un conflicto que no podía ganar con rapidez ni con la sorpresa inicial. Heinrich, mientras tanto, no dejaba de observar las señales de la inevitable resistencia que se estaba gestando en el Ejército Rojo. En lugar de ver una fuerza derrotada, como Hitler insistía, veía un ejército que, aunque aparentemente desorganizado y carente de la experiencia de combate de los alemanes, estaba siendo alimentado por un sentido profundo de resistencia patriótica. Los oficiales soviéticos, en su mayoría luchando por la supervivencia de su nación, estaban comenzando a adaptarse y a improvisar nuevas tácticas de defensa en las vastas estepas rusas, donde los alemanes no tenían control absoluto sobre el terreno. La guerra tomaba una dimensión completamente diferente. Los soviéticos usaban las dificultades del entorno a su favor, luchando por cada pulgada de tierra, retrasando el avance alemán. A medida que el calor del verano se hacía más intenso, las dificultades logísticas alemanas comenzaron a multiplicarse. La falta de suministros básicos, el desgaste de las fuerzas armadas y las grandes distancias entre las unidades fueron factores que impidieron el avance alemán. Guderian, el comandante de los Panzer, intentaba desesperadamente mantener el ímpetu de su ejército, pero cada día se hacía más difícil. Los avances hacia Moscú, que se esperaban con ansias, se ralentizaban, y el tiempo comenzaba a jugar en contra de los alemanes. La falta de coordinación y la dispersión de las fuerzas alemanas provocaron un caos cada vez mayor. En este contexto, Heinrich se mantenía firme en su visión. Cada vez más, los elementos que había predicho comenzaron a materializarse, y la desesperación empezó a calar entre las filas alemanas. La idea de un conflicto rápido y decisivo había sido reemplazada por una guerra larga y extenuante. Los soviéticos, con su capacidad para movilizar recursos y tropas, comenzaron a ganar terreno, especialmente cuando el invierno comenzó a aproximarse. El temido invierno ruso, que había destruido a los ejércitos de Napoleón y de los zares, ahora amenazaba con consumir la maquinaria de guerra alemana. Las previsiones que Heinrich había hecho sobre el clima y el terreno se hacían cada vez más claras, y la Wehrmacht se encontraba atrapada en una guerra para la que no estaba preparada. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la realidad de la invasión comenzó a tomar forma. El avance alemán se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, y el sueño de una victoria rápida y decisiva se desvanecía. Heinrich, con su comprensión profunda de la guerra, sabía que lo que estaba ocurriendo era solo el comienzo de una larga y brutal lucha. Los informes de las divisiones Panzer que se quedaban atascadas en el barro, las reservas soviéticas que se movilizaban más rápido de lo que los alemanes podían anticipar, y la intensidad de la lucha urbana en ciudades como Leningrado y Moscú, todo esto estaba apuntando a un hecho innegable: la invasión de la Unión Soviética estaba condenada al fracaso. Mientras el invierno se cernía sobre los invasores, el gran sueño del Tercer Reich de una Europa dominada por la esvástica comenzaba a desmoronarse. Las fuerzas alemanas, atrapadas entre el frío implacable y la feroz resistencia soviética, se veían cada vez más incapaces de cumplir con las expectativas de sus líderes, y en las sombras, Heinrich, el hombre que había advertido del desastre, sabía que el futuro que temía estaba a punto de hacerse realidad. La Operación Barbarroja había comenzado con gran pompa y fanfarria, y el inicio de la invasión, aunque violento, no había sido un desastre inmediato para la Wehrmacht. Al principio, la maquinaria de guerra alemana avanzaba con la precisión de un reloj bien aceitado. La superioridad de la Luftwaffe, que en las primeras horas de la operación había destruido miles de aviones soviéticos, y el empuje de los Panzer, que atravesaron las líneas soviéticas como cuchillos a través de mantequilla, parecía validar la promesa de una victoria.
rápida, las flechas de avance en los mapas de la sala de guerra de Berlín se dibujaban en líneas gruesas y confiadas, mientras los informes llegaban de manera casi triunfante. Bialystok, Minsk, Smolensk, las ciudades caían, y los ejércitos soviéticos eran cercados y hechos prisioneros en cantidades impresionantes. Sin embargo, a pesar de los primeros éxitos, algo comenzaba a cambiar en el campo de batalla, e Heinrich observaba cada movimiento con creciente preocupación. Los informes de sus propios oficiales, aunque censurados y filtrados por la maquinaria propagandística del Tercer Reich, no dejaban de indicar signos de que las cosas no marchaban según lo planeado. A pesar de las victorias iniciales, las distancias que se estaban cubriendo no eran tan significativas como parecían en los mapas. En lugar de ser una invasión relámpago, se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste. Como él había temido, los caminos se estrechaban, el terreno se volvía más inhóspito, y la resistencia soviética comenzaba a ser mucho más dura de lo que se había anticipado. El general Guderian, el brillante comandante de los Panzers, había sido un ferviente defensor de la doctrina Blitzkrieg, una guerra de movimientos rápidos, donde la velocidad de los tanques y la sorpresa jugaban un papel crucial. Sin embargo, en las vastas llanuras soviéticas, esa velocidad comenzó a perder su efectividad. A medida que los tanques alemanes avanzaban, la resistencia en el campo de batalla se incrementaba. Los primeros encuentros con los tanques soviéticos T-34 demostraron que la Wehrmacht estaba mal preparada para enfrentarse a una máquina de guerra de tal calibre. Los panzers alemanes, acostumbrados a enfrentarse a vehículos más ligeros y menos blindados, quedaron impotentes ante el poder de fuego de los nuevos tanques soviéticos que, con su blindaje inclinado y sus cañones de 76,2 milímetros, parecían impenetrables a las armas estándar de la Wehrmacht. La lucha por las ciudades clave comenzó a convertirse en una guerra en la que las fuerzas alemanas no solo se veían detenidas por la resistencia soviética, sino que también tenían que enfrentarse a un terreno extremadamente difícil. La vastedad de la Unión Soviética, que Heinrich había anticipado, comenzó a jugar un papel crucial. Las distancias interminables entre las líneas de suministro, las dificultades para mantener la logística en un territorio tan vasto y la complejidad del clima ruso comenzaron a mermar las fuerzas alemanas. El frío, que ya estaba comenzando a hacer su aparición al final del otoño de 1941, no hizo más que intensificar las dificultades. Los hombres de la Wehrmacht, acostumbrados a la guerra rápida y decisiva, se veían ahora luchando una guerra interminable, sin poder encontrar una solución rápida a sus problemas. Heinrich, en su cuartel general en el frente, observaba con preocupación cómo las promesas de la Blitzkrieg se desmoronaban ante sus ojos. Los soldados alemanes, aunque valientes y bien entrenados, se encontraban agotados por la falta de suministros y el inclemente clima. Los vehículos, incluso los más robustos, se quedaban atascados en el barro o el hielo. Las unidades de infantería se veían retrasadas, atrapadas entre el avance de los tanques y la necesidad de asegurar los flancos. Los suministros, esenciales para el éxito de una campaña, no llegaban con la regularidad necesaria, lo que obligaba a los comandantes a improvisar y a tomar decisiones arriesgadas. Los avances, que habían sido rápidos al principio, ahora se estaban desacelerando peligrosamente. La inteligencia alemana, que había sido demasiado optimista en sus evaluaciones, comenzó a mostrar sus fallos. Los informes sobre la cantidad de tropas soviéticas, que se habían estimado en alrededor de 200 divisiones, pronto fueron desmentidos por la realidad en el terreno. Heinrich, utilizando sus propios métodos de recopilación de información, comenzaba a darse cuenta de que la verdadera cantidad de fuerzas soviéticas era mucho mayor. Además, los informes sobre la capacidad industrial de la Unión Soviética, que los alemanes creían débiles y desorganizados, demostraron ser igualmente incorrectos. La capacidad soviética para producir y movilizar recursos se estaba revelando como mucho más formidable de lo que se había imaginado. Los soviéticos estaban respondiendo con una rapidez sorprendente, movilizando nuevos ejércitos y, lo más alarmante, desplegando nuevas tecnologías militares que sorprendieron a la Wehrmacht.
como los ya mencionados T-34 y KV-1. Heinrich, quien había anticipado la falta de preparación de la Wehrmacht para una guerra prolongada en el este, se dio cuenta de que la situación comenzaba a volverse insostenible. La idea de una victoria rápida y decisiva se desmoronaba a medida que las fuerzas alemanas se veían atrapadas en un conflicto mucho más largo y agotador de lo que habían imaginado. Los soviéticos, aunque inicialmente sorprendidos por la invasión, comenzaron a reagruparse y a organizarse bajo el mando de sus oficiales, muchos de los cuales habían aprendido de las terribles purgas de Stalin. Los soviéticos estaban demostrando una resistencia feroz que sorprendía a los invasores. Mientras tanto, en Berlín, Hitler seguía completamente inmerso en su visión ideológica de la guerra, a pesar de los informes cada vez más preocupantes que llegaban del frente. El Führer se aferraba a su creencia de que la voluntad alemana prevalecería sobre todo. Su ideología racista y mesiánica no le permitía comprender las dificultades prácticas de una guerra tan monumental. Para él, la derrota no era una opción, la supremacía aria estaba destinada a prevalecer. Cualquier crítica a la operación, incluso cuando provenía de oficiales tan experimentados como Heinrich, era desestimada como derrotismo. Heinrich, al darse cuenta de que sus advertencias no serían tomadas en cuenta, comenzó a trabajar en una estrategia de contención. Sabía que la Wehrmacht no podía continuar con la misma velocidad de avance que al principio, y que la lucha prolongada en el terreno ruso solo llevaría a la destrucción de sus fuerzas. Sin embargo, la falta de apoyo de Hitler y los altos mandos que seguían sus órdenes cegadas por el dogma racista de la ideología nazi lo dejó en una posición desesperada. Las divisiones de tanques que tanto se habían vanagloriado en el inicio de la invasión se veían cada vez más aisladas, sin la capacidad de avanzar con la rapidez que necesitaban. A medida que los meses avanzaban, el invierno ruso se cernía sobre las fuerzas alemanas, trayendo consigo temperaturas extremas que paralizaban la maquinaria de guerra. Los tanques, que habían sido una de las principales armas de la Wehrmacht, se veían incapaces de operar en el gélido terreno. Las tropas, ya agotadas y mal alimentadas, comenzaban a sufrir las consecuencias de las largas cadenas de suministro interrumpidas. La infantería, que había sido la columna vertebral de la invasión, se encontraba atrapada en las profundas nevadas, sin la movilidad que habían tenido durante las primeras semanas del conflicto. En ese momento, las primeras señales de derrota comenzaron a vislumbrarse. Las fuerzas alemanas, que habían avanzado con tanta rapidez en los primeros días, se veían ahora atrapadas en una guerra de desgaste. Las líneas de suministro se extendían demasiado lejos, y los recursos comenzaban a escasear. Los informes de bajas y destrucción de equipo eran cada vez más comunes. La moral de las tropas, que en un principio había sido alta, ahora se veía seriamente afectada por la realidad del terreno y las dificultades de la guerra. La resistencia soviética se volvió cada vez más fuerte. En las ciudades como Moscú y Leningrado, los soviéticos organizaron defensas implacables que frenaron el avance alemán. La moral de las tropas alemanas comenzó a desplomarse, y los oficiales de la Wehrmacht, que antes confiaban en el éxito seguro de la invasión, empezaban a cuestionar la viabilidad de sus objetivos. A medida que el invierno ruso se intensificaba, la guerra se convirtió en un calvario para la Wehrmacht, que ahora enfrentaba no solo a un enemigo cada vez más decidido, sino también a las inclemencias de la naturaleza y la falta de recursos. Los horrores del conflicto, la brutalidad de las batallas y el desgaste constante hicieron que muchos soldados alemanes comenzaran a dudar de la victoria. Heinrich, que había previsto este escenario desde el principio, veía cómo la máquina de guerra alemana se desmoronaba ante sus ojos. La historia le había dado la razón, pero a un costo terrible. El futuro de la Wehrmacht y de Alemania ya no era tan claro como lo había sido en los primeros días de la invasión. Las posibilidades de una victoria rápida habían desaparecido, y lo que quedaba era una guerra larga, dolorosa y agotadora, que, sin duda, cambiaría el curso de la historia para siempre.
A medida que la lucha en el frente oriental se intensificaba, Heinrici se dio cuenta de que las decisiones que se tomarían en los próximos meses determinarían no solo el destino de la Wehrmacht, sino también el destino del Tercer Reich. El amanecer de diciembre de 1941 trajo consigo la cruda realidad para las fuerzas alemanas que avanzaban en el este. El resplandeciente sol del verano de 1941, que se había filtrado a través de los cristales del cuartel general de la Wehrmacht, parecía ahora un recuerdo lejano. Las divisiones Panzer, que habían cortado a través del este de Europa con la velocidad de un relámpago, se veían detenidas en la nieve y el barro, atrapadas en las inclemencias del invierno ruso. Las promesas de una victoria rápida se habían desvanecido, y la Operación Barbarroja, que Hitler había visualizado como la culminación del Tercer Reich, se había transformado en una lucha larga, brutal y costosa. Desde los primeros días de la invasión, el avance alemán había sido impresionante. Las ciudades soviéticas se habían caído una tras otra bajo el empuje de los tanques Panzer, y las fuerzas alemanas parecían invencibles. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, los defectos de la estrategia comenzaron a emerger con claridad. Las fuerzas alemanas, atrapadas en un conflicto de desgaste, no podían sostener un frente tan vasto sin el apoyo logístico adecuado. La arrogancia de Hitler y su desprecio por las advertencias de sus generales comenzaron a hacerse evidentes a medida que la Wehrmacht se enfrentaba a la resistencia decidida del Ejército Rojo. El invierno, que Heinrici había anticipado, llegó con una furia inusitada. Las temperaturas en el frente oriental descendieron a niveles extremos, haciendo que las armas se congelaran y los vehículos se quedaran atascados en el hielo y la nieve. La infantería alemana, que había sido la columna vertebral del avance, sufrió las peores consecuencias. La ropa y el equipo, diseñados para las batallas en el frente occidental, no estaban preparados para enfrentar las heladas temperaturas de la estepa rusa. Los soldados de la Wehrmacht, que en el inicio de la invasión se habían sentido invencibles, comenzaron a sucumbir al frío extremo, las enfermedades y la falta de suministros. En las líneas de batalla, la resistencia soviética se intensificaba. A pesar de la sorpresa inicial y la falta de preparación, el Ejército Rojo comenzó a reagruparse y a organizarse de manera eficiente. Stalin, cuya decisión de mantener sus fuerzas en el interior del país había sido una de las estrategias más inteligentes, pudo movilizar vastos recursos humanos y materiales para reforzar el frente oriental. A medida que el invierno se asentaba sobre el territorio soviético, los soldados rusos, luchando por su patria, comenzaron a mostrar una feroz resistencia en ciudades como Moscú, Leningrado y Stalingrado. El Ejército Rojo implementó una guerra de desgaste que desgastaba inexorablemente las fuerzas alemanas. Guderian, el comandante de los Panzer, comenzó a ver cómo su brillante táctica de guerra relámpago perdía efectividad. El terreno ruso, vasto y desolado, no se prestaba a los rápidos avances que caracterizaban la Blitzkrieg. Los tanques, que en los primeros días de la invasión habían causado estragos, ahora se veían atrapados en el barro o incapaces de operar en las heladas condiciones. La incapacidad de las fuerzas alemanas para adaptar su táctica a las nuevas circunstancias resultó en una pérdida gradual de la iniciativa. Heinrici, quien había estado observando estos cambios con creciente preocupación desde el principio, se encontraba cada vez más convencido de que la Wehrmacht estaba condenada a fracasar en esta guerra. Su conocimiento de la guerra de desgaste y su comprensión profunda de la logística y la geografía le indicaban que la invasión estaba en un punto crítico. La línea de suministro, que había sido al principio un elemento clave del éxito, ahora se extendía demasiado lejos. La capacidad de los alemanes para mantener su ejército abastecido a través de las vastas distancias del territorio soviético era limitada. Los suministros de municiones, combustible y alimentos comenzaron a escasear, y los soldados alemanes se vieron obligados a luchar sin los recursos necesarios para seguir adelante. El mismo Guderian, que en su momento había creído en la efectividad de su estrategia de guerra relámpago, comenzó a dudar. En sus informes, el comandante de los Panzer alertó sobre las dificultades logísticas y las crecientes resistencias que sus unidades enfrentaban.
A medida que las condiciones empeoraban, las expectativas de una victoria rápida se iban desmoronando. Los líderes de la Wehrmacht, que inicialmente habían apoyado sin reservas la invasión, comenzaron a cuestionar si esta guerra era realmente ganable. Sin embargo, Hitler seguía aferrándose a su visión ideológica, la fe inquebrantable en la supremacía de la voluntad alemana y el desprecio por las advertencias de los generales lo mantenían ciego a la realidad del terreno. La obsesión con la idea de que la derrota del judeobolchevismo era solo cuestión de tiempo lo llevó a ignorar las señales claras de que la invasión se estaba estancando, a pesar de los informes de los generales, que advertían sobre la dificultad del avance y la falta de recursos. Hitler insistió en que el colapso de la URSS estaba cerca y que el ejército alemán debía continuar empujando sin descanso. Heinrich, que había sido uno de los primeros en reconocer la magnitud de la catástrofe que se estaba gestando, comenzó a perder la esperanza. Había sido el primero en dar la voz de alarma, pero sus advertencias fueron desestimadas. A medida que los meses pasaban, la situación se volvía cada vez más desesperada. Las fuerzas alemanas, que al principio parecían invencibles, ahora se encontraban atrapadas en un territorio hostil, rodeadas de un ejército soviético que no solo estaba resistiendo, sino que también contraatacaba. En el frente oriental, las tropas alemanas comenzaron a ser empujadas hacia atrás y las pérdidas en hombres y equipo comenzaron a acumularse. Los informes de los generales alemanes, que antes se habían centrado en la idea de una victoria rápida, ahora se centraban en una guerra de desgaste en la que la Wehrmacht no estaba equipada para triunfar. Las bajas, las dificultades logísticas y la creciente resistencia de los soviéticos comenzaron a hacer imposible la victoria. Las líneas de suministro se desmoronaban y los soldados alemanes, exhaustos y mal equipados, se encontraban atrapados en un conflicto interminable. A medida que se acercaba el invierno de 1941, la situación se volvía más desesperada. El Ejército Rojo, reforzado por nuevas unidades y con el apoyo de la resistencia civil, comenzó a tomar la iniciativa. En Moscú, la contraofensiva soviética sorprendió a las fuerzas alemanas, que, atrapadas en las trincheras del invierno, no pudieron hacer frente a la ofensiva. La confianza de la Wehrmacht en su victoria rápida se desvaneció por completo y la sombra de la derrota se cernió sobre el Tercer Reich. Mientras tanto, Heinrich, quien había visto el desastre venir desde el principio, seguía luchando por mantener su compostura. Había sido uno de los pocos que había advertido sobre la gravedad de la situación, pero ahora se encontraba atrapado en una guerra sin fin, donde la lógica y la estrategia eran ignoradas por la ciega fe ideológica de Hitler. La Wehrmacht, que antes se había considerado invencible, ahora estaba sumida en una pesadilla que solo podía terminar en derrota. La guerra, que en un principio parecía ser la culminación del sueño de Hitler, se había transformado en una pesadilla sin salida. La resistencia soviética no solo estaba desafiando la superioridad alemana, sino que también estaba demostrando que el Tercer Reich no estaba preparado para luchar una guerra prolongada en un territorio tan vasto y hostil. A medida que las tropas alemanas se retiraban de las ciudades que una vez habían tomado, la pregunta ya no era si ganarían la guerra, sino si podrían sobrevivir al invierno ruso y conservar alguna parte de su ejército. El otoño de 1941 fue testigo de una de las primeras grandes derrotas alemanas en el frente oriental. La confianza en la Blitzkrieg se desmoronó, y lo que comenzó como una invasión fulgurante ahora se veía amenazada por las inclemencias del invierno, la feroz resistencia soviética y la arrogancia ciega de los líderes alemanes. El destino del Tercer Reich parecía, finalmente, sellado. El invierno de 1941 trajo consigo una devastadora realidad para el Tercer Reich. A medida que la Wehrmacht avanzaba con paso firme sobre el vasto territorio soviético, la arrogancia inicial de una victoria fácil comenzó a desmoronarse con la implacable llegada del invierno ruso. A las dificultades inherentes a la lucha contra el Ejército Rojo se añadieron las extremas condiciones climáticas que impedían cualquier tipo de movilidad y las líneas de suministro se estiraban hasta el punto de ruptura.
La fuerza imparable de la guerra relámpago alemana, que parecía arrollar cualquier resistencia en Europa occidental, comenzó a mostrar su vulnerabilidad cuando se enfrentó a la resistencia soviética. Los primeros días de la invasión habían sido prometedores, con las fuerzas de Panzer atravesando las fronteras soviéticas como una cuchilla caliente a través de la mantequilla. Pero este avance no tenía en cuenta las vastas distancias que separaban las principales ciudades soviéticas, las dificultades logísticas de mantener el suministro de un ejército de millones de hombres a través de territorios tan vastos, y, lo que era más crucial, la tenaz voluntad de resistencia del pueblo soviético. El Ejército Rojo, desorganizado al principio pero capaz de adaptarse con rapidez, se reorganizó y fortaleció. Mientras tanto, las fuerzas alemanas se adentraban más y más en un territorio que parecía cambiar bajo sus pies, donde el terreno era un laberinto de llanuras interminables, bosques densos y carreteras intransitables que se volvían más difíciles de atravesar con cada día que pasaba. Los informes de las líneas de suministro cortadas, el desbordamiento de las reservas de combustible y municiones, y la creciente lentitud de los avances llegaban a Berlín. A pesar de las advertencias, el Führer, como siempre, se aferraba a su fe ciega en la voluntad alemana, la imagen de un colapso soviético inminente, a pesar de los esfuerzos de sus generales por convencerle de lo contrario. Persistió en su mente. A esta incertidumbre se le sumaron los temores de los generales, particularmente los de Heinrich, quien, desde el principio, había entendido las implicaciones a largo plazo de la invasión. Sabía que la guerra en el frente oriental no solo iba a ser una lucha contra un ejército que parecía imparable, sino que también sería una guerra de desgaste, donde la Wehrmacht, con sus líneas de suministro estiradas y sus tropas cada vez más cansadas, simplemente no podía competir con los recursos y la resistencia de la Unión Soviética. A medida que los frentes avanzaban, el suelo que antes había sido una tierra de promesas de gloria alemana se convertía en una trampa mortal. En el campo de batalla, la situación se deterioraba rápidamente. La Wehrmacht se encontró atrapada no solo por el Ejército Rojo, sino también por las condiciones extremas de invierno que Hitler y sus generales no habían previsto. Las temperaturas caían hasta los -30 °C en muchas áreas, haciendo que las armas se congelaran, los vehículos de combate se detuvieran y las tropas se vieran obligadas a luchar en condiciones infernales. Los uniformes de los soldados alemanes, diseñados para las batallas en Europa occidental, no podían hacer frente a las inclemencias del clima ruso. La humedad penetrante, la nieve profunda y el viento helado se convirtieron en los nuevos enemigos del Tercer Reich. La falta de ropa adecuada y la escasez de suministros médicos multiplicaron las bajas, mientras los soldados caían víctima de las congelaciones y las enfermedades derivadas del frío extremo. Mientras tanto, la resistencia soviética se intensificaba, aunque las primeras semanas de la invasión fueron un golpe devastador para el Ejército Rojo. La capacidad de la Unión Soviética para movilizar reservas masivas y adaptarse a las tácticas alemanas era innegable. Los soviéticos comenzaron a replegarse estratégicamente, destruyendo todo lo que pudiera ser útil para el ejército invasor: puentes, fábricas, incluso ciudades enteras, que fueron abandonadas y convertidas en zonas de resistencia. Los rusos comenzaron a emplear tácticas de guerrilla, hostigando a las líneas de suministro alemanas y llevando a cabo ataques sorpresa. Las unidades de Panzer, que antes se habían considerado la punta de lanza de la Blitzkrieg, ahora se veían atrapadas en el barro, la nieve y el hielo, incapaces de maniobrar como lo habían hecho en los campos de Francia. Heinrich observaba todo esto con creciente desazón. Desde su puesto de mando, las informaciones que llegaban eran cada vez más alarmantes. Había sido uno de los pocos que, al principio de la campaña, había advertido sobre las consecuencias de una invasión de esta magnitud. A medida que el clima empeoraba, las primeras señales de desastre comenzaban a materializarse. Heinrich, quien siempre se había caracterizado por su precisión meticulosa y su enfoque en los hechos sobre las teorías ideológicas, veía cómo la teoría de la Blitzkrieg se desmoronaba ante la dureza del terreno y la resistencia implacable del Ejército Rojo.
Mientras las tropas alemanas sufrían las consecuencias del invierno, los soviéticos, con sus reservas frescas, aumentaban su resistencia. La batalla por Moscú se convirtió en uno de los mayores puntos de inflexión de la guerra. Hitler había creído que la caída de la capital soviética sería el golpe definitivo que derrumbaría al gobierno de Stalin, pero la realidad era muy diferente. Moscú no solo resistió, sino que, al acercarse el invierno, los soviéticos comenzaron a lanzar contraofensivas que sorprendieron a los comandantes alemanes. En el norte, en la región de Leningrado, las fuerzas alemanas también comenzaron a sufrir la presión de un cerco cada vez más fuerte. La Wehrmacht, ya debilitada por las bajas y la falta de recursos, comenzó a ver que el objetivo de destruir al Ejército Rojo en una batalla rápida se estaba alejando. Los informes de Guderian y otros oficiales de la Wehrmacht llegaban a Hitler cada vez más sombríos. Sin embargo, la respuesta de Hitler nunca cambió. La confianza ciega en la superioridad de la voluntad alemana prevalecía. Su obsesión con una victoria total sobre la URSS lo mantenía ciego a los hechos. Y cualquier advertencia de sus generales era considerada traición. Los oficiales que cuestionaban la estrategia de la invasión eran rápidamente silenciados, y las voces disonantes, como la de Heinrichi, eran desestimadas. A pesar de las advertencias de Heinrichi y otros oficiales sobre las dificultades de la logística en un territorio tan vasto y el agotamiento de las fuerzas alemanas, el Führer se aferró a su visión de que la guerra se ganaría con la voluntad inquebrantable de sus soldados. La victoria seguía siendo una promesa en su mente, sin importar los costos humanos y materiales. Los soldados alemanes, empujados más allá de sus límites físicos y emocionales, continuaban avanzando, a pesar de la creciente desesperación. En la retaguardia, los oficiales alemanes se dieron cuenta de que, si bien la invasión aún parecía exitosa en algunos puntos, la realidad era que las fuerzas alemanas estaban siendo lentamente desangradas por la guerra de desgaste. Los combates por Stalingrado y la falta de avance hacia el sur de Rusia solo añadieron más dificultades a una campaña que ya se había vuelto insostenible. La falta de alimentos, municiones y ropa adecuada se sentía en las filas alemanas, que comenzaban a rendirse o a desertar, conscientes de que sus esfuerzos estaban siendo diluidos por una guerra que no podían ganar. En el campo de batalla, los T-34 soviéticos seguían causando estragos, aunque al principio los comandantes alemanes subestimaron la calidad de los tanques soviéticos. Los informes que llegaban desde el frente eran cada vez más preocupantes. Los T-34 y los KV-1 resultaban casi invulnerables a las armas de los panzers alemanes. Las tripulaciones de los tanques soviéticos, acostumbradas a los duros combates, demostraban una resiliencia feroz, lo que contradecía la visión de los nazis sobre los subhumanos soviéticos. La valentía de los soldados soviéticos sorprendió a muchos en la Wehrmacht, quienes pensaban que los rusos se rendirían rápidamente bajo la presión de la Blitzkrieg. La guerra de trincheras en el invierno de 1941 comenzó a sustituir la rapidez de la guerra relámpago, y las divisiones de Panzer, que antes habían sido el alma de los avances alemanes, ahora eran el rostro de una lucha frustrante. Los soviéticos, quienes parecían haber sido derrotados, resistían con una fuerza que desmentía las expectativas alemanas. A medida que los alemanes se estancaban en el invierno, las promesas de una victoria rápida que Hitler había asegurado se iban desmoronando ante la dureza de la resistencia soviética, la extensión del territorio y las inclemencias del clima. La sensación de derrota comenzó a hacerse palpable entre las filas alemanas, mientras la Wehrmacht se enfrentaba a un invierno implacable, combates cada vez más difíciles y la inminente llegada de nuevos refuerzos soviéticos que cambiarían la dinámica del conflicto. Sin embargo, lo que parecía ser una oportunidad de éxito para los soviéticos también traía consigo la incertidumbre. La capacidad de la URSS para resistir estaba siendo probada, pero la guerra ya no tenía un final claro. La invasión alemana, que había comenzado con la promesa de una victoria rápida, se estaba transformando en una guerra sin fin. Mientras tanto, Heinrichi, con su conocimiento estratégico, continuaba evaluando la situación. Para él, las señales eran claras: la invasión estaba destinada al fracaso.
pero no podía hacer mucho más que esperar a que la verdadera magnitud de la catástrofe se manifestara por completo. La Wehrmacht, atrapada entre el frío y la feroz resistencia soviética, se encontraba ahora en un punto de no retorno. La derrota, aunque aún no oficial, se vislumbraba en el horizonte. El invierno de 1942 terminó, dejando a la Wehrmacht atrapada en un escenario que nadie había anticipado. Los frentes, antes de un avance imparable, estaban ahora congelados, no solo por el frío extremo, sino por la feroz resistencia soviética. La lógica de la Blitzkrieg había fallado, y la Wehrmacht se encontraba, literalmente, atrapada en las profundidades de Rusia. Las bajas se acumulaban, la moral de los soldados se desplomaba, y las líneas de suministro se estiraban hasta el límite de lo humanamente posible. Mientras tanto, en Berlín, Hitler se aferraba desesperadamente a la idea de que la victoria aún estaba al alcance, ignorando las señales claras de que su imperio estaba al borde del colapso. Heinrich, a pesar de ser uno de los pocos que entendía la magnitud de la catástrofe, sabía que la situación era insostenible. A medida que el calor del verano de 1942 se acercaba, las fuerzas alemanas se encontraban atrapadas, y las predicciones de Heinrich se estaban confirmando a cada paso. Las divisiones Panzer, el alma de la guerra relámpago, ya no eran suficientes para romper las líneas soviéticas. La guerra de desgaste estaba consumiendo a la Wehrmacht, y las reservas soviéticas, a pesar de las enormes pérdidas, parecían inagotables. La decisión de continuar luchando, a pesar de la evidente derrota que se avecinaba, no solo venía de Hitler, sino de un sistema militar que había sido cegado por su propia ideología. La pregunta que ahora se planteaba era si había algo que pudiera salvar a la Wehrmacht, si aún quedaba esperanza para el Tercer Reich. Pero con el tiempo apremiante, los generales alemanes sabían que no había respuesta clara. Las fuerzas alemanas, atrapadas en un desierto helado de sangre y sacrificio, enfrentaban un futuro incierto, y la pregunta seguía resonando: ¿podría el Tercer Reich sobrevivir a esta catástrofe, o ya estaba marcado para su ruina final?